Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Qué bueno es volver a encontrarnos, compartir estos minutos originalmente de la noche, aunque algunos yo sé que lo ven en otros horarios y otros días, pero compartir este tiempo para nosotros de la sobremesa, para esta conversación entre amigos, esta conversación sobre las cosas importantes de la vida y esta conversación a la luz nada menos que de la palabra del Señor, ¿no? Como siempre te animamos a que te consigas un ejemplar de la Biblia de la Nueva Reforma, una Biblia con un montón de herramientas, de ayudas para que vos puedas crecer en tu vida cristiana. Y con la propuesta de Odres Nuevos, de ser los contenedores adecuados para que la renovación del Espíritu Santo de forma integral pueda ser recibida en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Como siempre, con el privilegio de charlar con el pastor Pablo Deiros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, contento. Muy bueno el programa la semana pasada. Sí. De veras que fue algo muy nuevo, original. Tenemos que repetirlo. Tenemos que repetirlo. No, ahora tenemos que pensar bien con quién. Y por ahí pueden ser nuestros nietos, pero no, ya sería demasiado. Pero creo que sería interesante incorporar. Charlando con Sebastián, cuando terminamos de grabar, me decía que Max va a estudiar ingeniería aeroespacial. Sí. Yo, escúchame, no puedo hacer un programa con ese pibe, no tengo ni la más pálida idea que pasa en el espacio. El padre no te lo va a decir, pero te lo digo yo. Max ganó un primer premio a nivel europeo en robótica. Hay un concurso, una cosa así, una competencia de robots que tienen que hacer determinadas cuestiones. Y Max era un integrante de un equipo, porque es de los colegios en Europa. Creo que era en Budapest donde compitieron el año pasado y salieron campeones. Qué bueno. Es increíble las cosas que hacen el robotito, ¿eh? Es una cosa, una cajita así, que levanta piezas, pone piezas, lo tiene que hacer a tiempo, evitar impedimentos, todo un trabajo, y lo hacen ellos a partir de elementos que ellos, en muchos de los casos, ellos mismos fabrican. Qué tremendo. Bueno, y yo te voy a anticipar algo entonces, ya que hablamos del tema. En nuestro centro Crecer, el centro que tenemos en el edificio de la calle Estados Unidos 1273, el antiguo templo nuestro, santuario nuestro, lo hemos consagrado para hacer allí un centro deportivo y cultural. En marzo vamos a empezar, Dios mediante, si así el Señor lo permite, vamos a empezar clases de robótica para los chicos del barrio, ¿no? Muy bueno. Para integrarlos a posibilidades de salida laboral, ¿no? Vos sabés que empresas como Mercado Libre están buscando desesperadamente y con pagas muy buenas gente preparada en esto y no las encuentra, ¿no? Así que bueno. Estamos felices de compartir entonces, otra vez volvimos ahora a la edición casera. Al formato doméstico. De los viejitos, digamos. Ya no tenemos a los jóvenes ahí, la edición deluxe, pero sí tenemos la edición más apegada al texto bíblico, porque volvemos al libro de Josué. Exacto. Hace 2 programas atrás estuvimos compartiendo la primera parte de este análisis del libro de Josué, del cual sacamos como prueba, ¿no? El tema de los milagros, ¿no? Sí. Y hablamos de que Josué venía con una diferenciación entre los milagros del Pentateuco, los milagros del desierto, que eran milagros, los encomillamos como milagros de arriba. El pueblo recibía, en el sentido más argentino de la expresión, de arriba, la bendición, maná del cielo, el agua que brota de la roca, las codornices, la columna
de fuego, la nube, y Josué, que tiene 4 milagros, ¿sí?, que son, entre comillas, de abajo, es decir, donde hay una intervención y una iniciativa divina, pero donde se requiere sí o sí una participación humana, una cooperación humana para que el milagro ocurra. Estos 4 milagros tienen un claro mensaje, y es que a la gracia, a la misericordia de Dios, al poder de Dios, yo le tengo que añadir no solo la fe, sino también el esfuerzo. Exacto. Probablemente el versículo más conocido de todo el libro de Josué sea Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, sí, ¿no? Un llamado de parte de Dios al esfuerzo, ¿sí?, a la iniciativa, a la proactividad del ser humano, esa valentía, ese empuje para poder alcanzar lo que Dios le quería dar, ¿no? Es decir, la tierra prometida era una tierra que Dios le prometía, pero ellos debían entrar y poseerla. Que fuera prometida no anulaba la necesidad de que ellos entraran y conquistaran la tierra, ¿no? Esto también es interesante, Pablo, porque también hablábamos hace 2 programas atrás de un pensamiento mágico entre el pueblo de Dios, de dejar que Dios haga lo que uno tiene que hacer, sí, o pretender que Dios haga, ¿no? Sí. Y en esto también de la promesa, ¿sí?, está el tema de que, bueno, si Dios lo prometió, yo espero. Exacto. O, lo que es peor, y es más pensamiento mágico todavía, algo que es bastante común en nuestra manera evangélica de hablar, y es que basta decir la palabra para que el hecho ocurra. Esto es una corriente teológica, incluso en el pueblo evangélico, bastante fuerte, ¿no es cierto? Decir la palabra y ya está. Una suerte de abracadabra, pata de cabra o qué sé yo, una fórmula, incluso el nombre del Señor, sí, que debemos decir, y lo digo con respeto, pero creo que acá tenemos que usar un poquito de inteligencia y de tener cuidado de no usar el nombre del Señor en vano, porque hay gente que usa en el nombre de Jesús, no actuando con fe y confianza en el poder del Señor de hacer las cosas, sino utilizando la frase como si fuera una frase mágica, como si fuera una varita que basta mágica, que basta pronunciarla para que el hecho se produzca. Y a veces a eso le agregamos el componente de que cuanto más lo gritamos o más lo repetimos, efecto más rápido tiene. Todos esos son rasgos de pensamiento mágico. Esto no quiere decir que no confiamos en la promesa del Señor de que todo aquello que pedimos en el nombre de Jesús, el Señor, conforme a su voluntad, nos lo va a dar. El tema es cómo utilizamos nosotros esa frase. Si lo usamos como un mecanismo para producir un efecto, esto es lo mismo que 1 más 1 es igual a 2, o un movimiento de palanca o alguna cosa por el estilo. Sí. Y peor aún, Pablo, cuando usamos la frase en el nombre de Jesús, sin entender que lo que estamos diciendo es que estamos ejerciendo una representatividad de Jesús, ¿no es cierto? Es decir, yo no puedo hacer algo que no sea la voluntad de Dios y hacerlo en el nombre de Jesús. Exacto. Yo soy un embajador, ¿no? Yo estoy representando, ¿no? Es decir, el poder y la autoridad que me da el nombre de Jesús es para hacer su voluntad, no para hacer lo que a mí se me ocurre. Si yo voy a representar a Jesús en mi ruego delante del Padre, más vale que sepa cuál es la voluntad de Jesús. Porque si no, si yo pido en el nombre de Jesús algo que está en contra de la voluntad de Jesús, va a estar también en contra de la voluntad del Padre, porque es la misma voluntad,
y no va a haber respuesta, por más que repita hasta que el cansancio el nombre de Jesús. Yo creo que esa distinción que vos hiciste es fundamental cuando hablamos de los milagros o en relación con los milagros, y que creemos con total fe que esos milagros ocurren porque la voluntad de Dios es hacerlo, y ocurren cuando los pedimos en el nombre de Jesús y cuando son conforme a la voluntad. Por eso conviene en la oración, esto ya tiene que ver con la oración, ver cómo nos expresamos. Dios, por supuesto, en su misericordia, aunque seamos mudos, nos escucha lo mismo, ¿no? Pero tenemos que orar con inteligencia. Entonces a mí me ayuda cuando oro por sanidad o por algún milagro para bendición de alguien o como fuere, usar una expresión más o menos así: Señor, conforme a tu voluntad, que puede que yo la conozca o no, conforme a tu voluntad, te pido que hagas esto o aquello en el nombre de Jesús. Me parece que es una manera inteligente de expresar una auténtica fe y confiar en las promesas del Señor y descansar en que Él va a obrar. Y cuando estamos orando en función de una promesa, es precisamente que lo estamos haciendo conforme a la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Así que no es... porque el otro extremo es el que usa la frase de la voluntad de Dios para disimular su falta de fe, ¿no es cierto? Sí. Es decir, si es tu voluntad... Claro, el condicional es dudoso. Es dudoso, ¿no? Entonces, si es tu voluntad, no, esperá, en la Biblia está expresado que es la voluntad de Dios. Claro. Entonces, conforme a la voluntad de Dios. Y si la desconozco, más todavía, me conformo a la voluntad de Dios. Pongamos un ejemplo concreto para cerrar un poquito la comprensión de esto. Estamos orando por una persona enferma, para poner un caso serio de cuidado, una persona con cáncer, ¿verdad? Y queremos orar inteligentemente y esperando que Dios obre su voluntad, que entendemos es siempre la mejor. Yo puedo entender desde mi fe por la palabra de Dios y por lo que el Espíritu me enseña, que la voluntad de Dios para cualquier ser humano no es su enfermedad. Así es. ¿De acuerdo? Dios no nos creó para enfermarnos ni para morir. Dios nos creó para que vivamos una vida plena. Ese es el proyecto original de Dios. La voluntad de Dios es nuestra sanidad. Por eso Jesús nos manda a predicar el Evangelio, nos manda a sanar a los enfermos y nos manda a echar fuera los demonios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que vivamos vidas humanas, plenamente humanas, sanos, libres, etcétera, para servirle mejor. Ahora, cuando oro, yo no voy a ir a torcerle a Dios el brazo para que, porque yo se lo digo, sane, o porque la persona lo quiere, sane a esa persona. Pero yo sé que la voluntad final de Dios, la voluntad original y final de Dios, es la sanidad de esa persona. Entonces oro conforme a tu voluntad, a esa voluntad que yo sé porque lo leo en la Biblia, porque el Espíritu me lo enseña, conforme a esa voluntad, Señor, sanalo. Y puedo confiar de que lo va a sanar. Ahora, si la persona no se sana, yo no puedo dejar de creer que la voluntad de Dios es que la persona se sane. Pero estamos de este lado de la eternidad. Y así como por ahí la persona no se sana, seguramente la persona, y yo, y vos, y él, y quien sea, vamos a morir. Claro. Y la voluntad de Dios no es que muramos, es que vivamos en Cristo. Para eso Cristo resucitó, para darnos vida y vida eterna. Entonces, creo que vamos a tener la bendición de ver muchos más milagros si oramos como Dios nos enseña a hacerlo, ¿verdad? Como Jesús nos enseñó a hacerlo, orando para que se cumpla la voluntad de Dios. Y en ese sentido, esto tiene mucho que ver también
con lo que yo hago para que ocurra el milagro, que es el tema un poquito que tenemos en la mesa para hoy. Así es, así es. Porque ya mencionamos en el primer programa de Josué y en este programa que en el libro de Josué hay solo 4 milagros, solo 4, ¿no? Después de esa abundancia de despliegue sobrenatural que uno ve en el desierto, de pronto uno entra al territorio del libro de Josué y ve que hay apenas 4 milagros. ¿Pero qué 4 milagros? Y estos 4 milagros, como los estamos llamando de abajo, requieren la participación humana de una manera especial, ¿no? Aquel pueblo que murió en el desierto era un pueblo que era un pueblo pasivo, ¿no? Le faltaba algo y reclamaba, se quejaba, murmuraba, pero Dios está transformando no solamente el estatus de ese pueblo, de ser un pueblo de esclavos, a ser un pueblo propietario, digamos, un pueblo con identidad propia, sino que está transformando una mentalidad, ¿no? Y hacerlo, esto es un mensaje poderoso y lleno de fe, y a mí me llena de entusiasmo, porque esa transformación tan copernicana a nivel cultural, mental, el Señor la hace en una generación. Exacto. Cuando uno piensa en países como el nuestro y otros países de América Latina que nos están viendo, y uno ve la decadencia, uno ve el avance de las tinieblas, uno ve el declive no solo económico, social, sino cultural, moral, uno dice, esto tiene repercusiones multigeneracionales. Ya son varias las generaciones. El nieto ya vio al padre y al abuelo no trabajar. Sí. Y uno dice, ¿cuántas generaciones? Y vivir de un subsidio. Exacto. ¿Cuántas generaciones nos va a llevar transformar esa mentalidad, esa cultura, ¿no? Pero el mensaje de Josué es un mensaje muy esperanzador en esto. Aquella gente que vivía del subsidio del maná, del subsidio del agua de la roca, que vivía de los milagros de arriba, en una generación cambia la cultura, la mentalidad del pueblo, ¿no? Y pueden ver estas realidades. Y para eso, en este obrar sobrenatural de Dios, Dios los lleva a otro tipo de milagros. Y les enseña. Exacto. Cómo vivirlo y experimentarlo. Exacto. Por ejemplo, en el primer milagro que encontramos allí en Josué es el cruce del río Jordán. Sí. Y es muy interesante cuando leemos el relato con el trasfondo de esto que acabamos de comentar, cómo Dios los va instruyendo y les va enseñando esa disciplina de participar del milagro. ¿Cuál fue el milagro? Otra vez, como en el caso del Mar Rojo, el pueblo cruza el Jordán en seco. Todo el pueblo cruza en seco. Pero es muy interesante cómo se produce el milagro. Ustedes recordarán... Acá no hay vara de Moisés. Acá no hay vara de Moisés. Acá no hay vara de Moisés. Y no es, a ver, ¿cómo digamos? Porque o leímos la Biblia o vimos la película con Charlton Heston, sí, los que somos más viejos. Y es impresionante, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película? ¿Ben-Hur? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Toca con la vara así, el agua se abre. Sí, estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, ¿no? Sí. Una cosa así impresionante. Pero el protagonista era uno, Moisés con la vara. Acá son los sacerdotes. ¿Y cómo se produce la cosa? Dios va dando las instrucciones y dice que crucen los sacerdotes, da el orden en que se tiene que formar el desfile con el arca, que era el símbolo de la presencia del Señor. Y dice el texto que cuando los sacerdotes tocaron con sus sandalias el agua del río, el río se fue cortando, y entonces el pueblo cruzó en seco. Interesante que fue en el momento
de mayor crecimiento de las aguas del Exacto. Jordán en la época del año, ¿no? Donde las aguas se desbordaban, ¿no? Seguro. Ahora, esto que estás diciendo nos lleva a 2 programas atrás. ¿Te acordás cuando hablábamos de Cronos Sí. y Kairos? Sí. Porque acá se ve muy clarito eso, ¿no? Vos lo acabas de decir. Era la época de mayor nivel de agua en el río Jordán, que por otro lado no era un gran río, No. era un río, tira un cascotazo de una orilla a la otra sin problema. Pero era la época en que el río estaba con su mayor caudal. Ese sería el Cronos, ¿verdad? El Cronos diría, en este caso, con el pueblo de un lado y la tierra prometida del otro, diría, no es este el momento de cruzar. No, el Cronos, es la época del no es año. la estación del año, esperen que baje un poquito el agua, junten 10 piedras ahí, hagan un dique y entonces pueden cruzar. No es el Cronos para hacerlo, pero era el Kairos de Dios, es decir, cuando Dios actúa y actúa redentoramente. Y además que justo, ¿no? El agua se cortó cuando los sacerdotes entraron al agua y pudieron cruzar en seco. Por supuesto, se han dado 1.000.000 de explicaciones del tema. Algunos incluso han dicho, y es bastante consistente, que río arriba hay un sector del Jordán donde el Jordán va como entre 2 barrancos, es mucho más angosto y que pudo haber habido un desmoronamiento que creó como una especie de dique de contención por unas cuantas horas, como para que río abajo el pueblo cruzara en seco. Vos sabés que del cruce del Mar Rojo también se han dado mil explicaciones. Miles de teorías. Viento del este, esto, Sí. el otro, bueno. Pero eso no explica el Kairos. Te puede explicar el Cronos, pero no te explica el Kairos, porque fue justo cuando los tipos pisaron el agua Exactamente. que el agua se cortó y cruzaron en seco, se completó el milagro. Así es. Bueno, este es el primero de los milagros, de los 4 milagros del libro de Josué. Y es un milagro, yo lo voy a llamar así, el milagro del agua. ¿Sí? El segundo milagro es el milagro de la tierra. Ajá. Y es cuando dan vueltas alrededor de la Jericó. muralla de Jericó y los muros de Jericó se derrumban. Pero antes de entrar a Jericó, quiero que refuerces la idea de que el milagro ocurre cuando vos primero te mojás los pies. Hay gente que está a la expectativa de que Dios haga. Y si Dios hace, entonces yo voy a hacer tal cosa. Si Dios me bendice con esto, entonces yo voy a hacer aquello otro. No, no, no. La fe implica que vos tomás la iniciativa, que confías en el mover de Dios y que vos tomás la iniciativa. Una vez prediqué un mensaje que decía, no hay milagros sin pies mojados. ¿Sí? Bueno, no hay milagros sin pies mojados. Vos que estás a punto de tomar decisiones en tu vida económica, laboral, familiar, afectiva, mojá los pies en función de lo que Dios te ha dicho. No hagas locuras, no cometas imprudencias, pero si has tenido una revelación de Dios, una promesa de Dios, si Dios puso en tu corazón una convicción de que este es el tiempo para entrar a una tierra que nunca te perteneció, para poseer territorios que siempre te fueron negados y sentís, bueno, este es el año mío, este es el tiempo, este es el momento en que la familia está lista para dar este paso, este es el momento de emprender en aquella área. Bueno, no esperes a que Dios abra las aguas. Primero mojate los pies y Dios va a abrir las aguas. Sé colaborador del Señor en el milagro. No te cruces los brazos, no seas pasivo, no tengas una actitud mágica, una actitud inmadura e infantil frente al obrar de Dios. Requiere tu participación. El Señor te diría, ¿no? Luis,
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. María, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Lauti, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Entonces, primer elemento importante en la operación del milagro, ¿no? Segundo elemento importante. A ver. Con los pies mojados, llévate a Dios a cuesta. Porque los sacerdotes fueron los primeros en entrar, los primeros en mojarse los pies. Después vino todo el pueblo. Pero ¿quién iba con ellos? El arca del pacto que la tenían arriba de los hombros. Dios toma siempre la iniciativa, solo que a veces nos manda primero a mojarnos los pies, pero Él está con nosotros. Por decirlo de alguna manera, Él viene a cogollo nuestro y cruza el Jordán en seco sobre nuestros hombros. Y yo creo que no hay milagro, no hay situación de liberación sobrenatural que ocurra en nuestra vida que no sea o no se dé con la presencia real del Señor en nuestra vida. En un sentido, nosotros somos portadores del arca, ¿cómo lo diría? Congénitos. ¿Por qué? Porque al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, lo llevamos con nosotros a todos lados como templos del Espíritu Santo. Quiere decir que no importa si es el Jordán, el Río de la Plata, el Paraná, o el Amazonas, o el Nilo, o cual sea el río que haya que cruzar, siempre que me mantenga en comunión con el Señor, Él va a estar cruzando conmigo. No es una aventura de solitario, ¿no? De atrevimiento, de yo me tiro al agua y a ver qué es lo que pasa y que Dios haga el milagro. No, me tiro al agua sabiendo que Él viene conmigo. Su presencia, eso era el arca, su presencia me acompaña hasta que llegue a destino. No me deja en ningún momento. Y fue precisamente, fue precisamente lo que Dios le dijo a Josué. Claro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quieras que vayas. Es decir, yo estoy acá, el Señor está conmigo, voy allá, el Señor está conmigo, porque como dice Pablo, somos portadores de la presencia del Señor. Y el tercer elemento de esto es que fueron los sacerdotes los primeros que mojaron los pies. Ligado al programa anterior, a la edición deluxe, ¿no? ¿Sí? Acordate de lo que nos enseñó Pablo acerca de el principio del sacerdocio de todo creyente. No es que es una casta especial la que puede los sacerdotes milagreros. Sí, apropiarse del milagro o apropiarse de las tierras prometidas. Vos sos un sacerdote, vos sos una sacerdotisa del Señor, y vos tenés que dar esos pasos de fe para emprender. Y acordate que eso tiene un para qué también. El para qué es una tierra prometida. El para qué tiene que ver no solamente con una bendición para tu vida. El para qué tiene todavía un destino más superador que la bendición sobre mi vida, y es que Dios tenía un propósito. No solo les quería dar un pedazo de tierra, no solo quería formar allí una nación, sino que quería que esa nación se convirtiera en luz para todas las demás naciones, en testimonio para todas las naciones. Entonces, cuando vos estás persiguiendo un milagro en tu vida, vos tenés que saber que no es solo que Dios va a mostrar su misericordia y su bendición sobre tu vida para que vos la disfrutes, por supuesto que eso es así, pero que hay una ulterior y superadora, un ulterior y superador propósito de Dios, y es que vos seas de bendición para otros. Como en el pacto abrámico, te bendeciré y serás de bendición. Te sano
¿para qué? Para que seas de bendición para otros. ¿Y cuántas veces lo vemos en el ámbito de la iglesia? La gente que mejor Dios la usa para sanar a otros es el que fue sanado, porque tienen la fe, porque le experimentaron la sanidad, y el que ha sido librado de la droga es el que Dios puede usar más para comprender, para entender y para ministrar a los adictos, porque siempre el propósito de Dios cuando nos bendice es que seamos de bendición para otros. Primer milagro. Hay una cosa más. Una más, dale. Sí, porque da para todo esto. No es que da para todo, es que te vamos hablando, sí, nos vamos acordando del texto bíblico y van surgiendo cosas interesantes. Fíjate, hablamos de los pies mojados, hay que meterse en el agua para recibir el milagro. Hablamos de hacerlo con la presencia del Señor, el arca a cuesta, el Espíritu Santo llenando nuestra vida con nosotros en la aventura. Y hablamos también de lo último que decías. De que somos todos sacerdotes. Todos sacerdotes. Pasa el pueblo, pasan el grupo de sacerdotes, pero detrás viene todo el pueblo. Es decir, no había un primer turno, segundo turno, primera clase, cruza, segunda clase. No, pasaron todos, ¿verdad? El sacerdocio de todos los creyentes. La cuarta cosa que podemos mencionar es que después que cruzaron el río, Josué levantó un monumento. Mandó juntar 12 piedras del río y levantaron un monumento. ¿Para qué levantaron ese monumento? La experiencia había sido tan significativa que consideraron necesario dejar un recordatorio. Y dice el texto, para que cada generación venidera, viendo esas piedras, recuerde lo que el Señor hizo por nosotros, cómo nos libró de los reyes del otro lado del Jordán y que sobrevivieron, y cómo cruzaron el río seguros y cómo entraron a la tierra prometida. Nuestra vida es un milagro continuo y, como ya dijimos en programas anteriores, los milagros ocurren de manera permanente. Pero hay ciertos milagros que ocurren en nuestra vida. De hecho, en primer lugar, nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo, la unción. Hay ciertos milagros, o una sanidad, ¿verdad?, que nos devolvió la vida. Hay ciertos milagros que ocurren en nuestra vida que tenemos que recordarlos. Muchos de ellos no van a volver a repetirse, ¿verdad? Nosotros no vamos a nacer de nuevo otra vez, y si Dios nos curó alguna vez de un cáncer, puede ser que no ocurra una segunda vez, ¿verdad? Y milagros así, incluso milagros como la resucitación. Lázaro resucitó una sola vez, después se murió, y lo mismo el hijo de la viuda de Naín y otros casos, y casos que ocurren hoy en día también. Seguro. Gente que el Señor levanta de los muertos, pero que se van a volver a morir. Pero lo que nos tiene que quedar es la memoria de la acción milagrosa de Dios. Fíjense que todo el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo, ¿verdad?, en discurso de Esteban, en discurso de Pablo, en la carta a los Hebreos, una y otra vez se exhorta, recuerda, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, recuerda, los salmos, por ejemplo, cantan de esto a cada rato, recuerda, cruzaste el mar en seco, cruzaste el Jordán, se vinieron abajo los muros de Jericó, etcétera, etcétera, recuerda. A veces nosotros estamos tan ansiosos esperando el próximo milagro que nos olvidamos de dar gracias a Dios y alabarlo por los que ya han ocurrido en nuestra vida. Y a veces ocurren desiertos en la vida cristiana, momentos en que no pasa nada, es como que sentimos como que Dios está un poco lejos, como que estamos estériles en la vida espiritual,
como que se produce un cierto vacío espiritual, ese es el momento para él. Recuerda, haz memoria de lo que ocurrió para que tu fe vuelva a encenderse, a reavivarse. Quizás este es un momento estéril en mi vida. Estoy solo o sola, o estoy enfrentando problemas que me superan, o me encuentro enfermo y no veo que ocurra un milagro en este momento. Pero si hay milagros hacia atrás, recordalos, porque esos van a estimular tu fe, van a abrir la puerta a la gracia de Dios para que otra vez se derrame en tu vida. Y de hecho, Jesús entendía esto muy bien cuando nos dejó la cena, la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es recordar el milagro, es volver a recordar a Jesús, su entrega por nosotros, ese milagro extraordinario. Y yo creo que hay un gran valor, no solo en cómo ocurre un milagro, mojarnos los pies, saber de la presencia del Señor, sentir que somos parte de un pueblo y que el milagro es para todo el mundo y no para una casta particular, pero también ejercer nuestra memoria espiritual en agradecimiento al Señor y en alabanza, recordando los que ya han ocurrido en nuestra vida y que encienden nuestra fe y que animan nuestra voluntad para seguir en el camino del Señor. Y sumo otra idea más que nos vamos retroalimentando, ¿no? A veces los padres tienen cierto prurito, cierta, no sé si la palabra es vergüenza, porque quizás no sea la mejor palabra, pero de contarle a sus hijos, a sus nietos, los milagros que Dios hizo en sus vidas. Josué levantó un monumento para las siguientes generaciones. Exacto. Era un memorial para las siguientes generaciones también. Para ellos primeramente, ¿sí?, en esta idea de lo que nos decía Pablo, pero para las siguientes generaciones. Y cada tanto te quiero animar como papá, como abuela, como abuelo, como mamá, te quiero animar a que traigas a tus hijos al monumento, ¿sí? Que les digas, mirá, no, bueno, pero pastor, ellos ya saben que eso ocurrió. El monumento estaba para que cada tanto volvieran a él, para que lo miraran, ¿no? Entonces, cada tanto, aunque sea una historia que ya tal vez tu hijo, tu nieto la conoció, el refrescarla, el actualizarla, ¿sí?, no solo va a animar tu propia fe, sino que va a fortalecer a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, en sus propias luchas, en sus propios ríos jordanes que tengan que cruzar, ¿sí?, en sus propios territorios que tengan que animarse a poseer, ¿no? Entonces, creo que es una linda costumbre que debiéramos adoptar los mayores, los padres, los abuelos, los tíos, de cada tanto en la mesa familiar, en la reunión familiar, levantar el monumento, hacerlo visible otra vez, ¿no? Decir, bueno, yo quiero contarles que en el año tal Dios hizo esto en mi vida. Bueno, abuelo, ya lo sabíamos, ya nos lo contaste, sí, pero quiero contárselos hoy otra vez para actualizar la verdad de eso en la vida de ustedes y en sus propias luchas, ¿no? Sí. Y esto es algo que podemos aprender del Antiguo Testamento. De hecho, Deuteronomio lo enseña. Les dirás a tus hijos, y viene todo el relato de la historia de la liberación de Egipto, y lo que podemos aprender de nuestros primos lejanos, o no sé cómo llamarlos, sí, bien, primos, los judíos, en la actualidad. Vos sabés que en Pesaj, en la ceremonia de Pascua, el padre de familia está sentado en la cabecera y a su derecha está el Benjamín, su hijo más pequeño, y parte de la ceremonia de la cena de Pesaj, que es muy ritual y muy rica en símbolos y en significado, el padre le pregunta al Benjamín, al chiquito, ¿qué es lo que estamos celebrando esta noche?
Y el chico lo que hace es relatarle el relato que el padre le enseñó del Antiguo Testamento. La noche en que Dios liberó a nuestro pueblo de la esclavitud en Egipto, sacrificamos el cordero y pintamos los dinteles de la puerta con la sangre del cordero y lo asamos, lo comimos rápido porque teníamos que salir urgente y comimos las hierbas amargas y comimos esto y comimos el otro y levantamos la copa de vino recordando tal cosa, todos los detalles, y el chiquito se lo aprende de memoria. En un hogar ortodoxo, judío practicante, esto sigue ocurriendo en la actualidad. Hay tantas cosas que tenemos que recordar de la mano preciosa, misericordiosa de Dios. Carlos, estamos sentados acá en el medio del santuario de la Iglesia del Centro. El otro día no sé quién me tiró de la lengua y estuve hablando como 2 horas recordando toda experiencias y aventuras que vivimos en relación con este lugar. Esa historia la tiene que conocer cada miembro de la iglesia y cada hermano o hermana que de alguna manera se ha enganchado con nosotros en este programa. Así es. Porque muchos vienen a visitarnos aquí, miran y dicen, qué templo, qué bonito, qué hermoso, y no tienen la menor idea de que este templo lo construyó una iglesia pobre, que lo hizo todo esto por pura fe. Porque esto es un milagro. Así es. Es un milagro. Así es. No voy a dar ahora los detalles, No, pero sí. pero escribir un libro. Vamos a hacer eso. Mira, en otro de los programas deluxe, Sí. de ediciones deluxe, vamos a hacer un programa en relación con eso. Pero no de historia localizada en la iglesia. El pastor González tiene que estar acá. Por supuesto. Y contar un poquitito todas las historias. Hace algunos meses atrás, en los programas de YouTube de la cuarentena, Silvana lo hizo con Daniel, con Humberto y demás, sí. ¿no es cierto? Pero hay toda una... Nos recordaban en aquel momento cuando fuimos y le dijimos a Linares, el dueño de este lugar, le decíamos, Dios nos dijo, y le llevábamos palabra de Habacuc, de Ageo, a alguien que inconverso, porque ni siquiera le decíamos el Evangelio de Juan. Pero además las cosas que le decíamos, a mí se me cae ahora la cara de vergüenza, pero qué hombre, qué hombre, que Dios le dé por la eternidad la recompensa que él merece. ¿Te acordás que los judíos le dicen a Jesús que vaya y haga el milagro para el centurión porque les había construido casa? Y Jesús les hace caso, ¿no? Sí. Y este hombre contribuyó a que nosotros hoy tengamos casa, y Dios eso... Cuando le dimos esa palabra, vos, Daniel y yo, créannos, hermanos, que era una barbaridad, era palabra de Dios, pero era una barbaridad. Una locura. Una locura. Él hizo un momento de silencio, bajó la cabeza, estábamos los 3 sentados así, él ahí adelante, hizo un momento de silencio y dijo, bueno, si esto es palabra de Dios, déjenme que lo piense. Sí, una locura. Y lo pensó e hizo lo que le pedimos. Así es. Y no solo lo hizo una vez, sino lo hizo varias veces en todos los procesos de crisis de la Argentina, cuando el dólar estallaba y nosotros teníamos una deuda en dólares. Bueno, ya lo vamos a contar en otro... Es una historia que vale la pena conocerla, no tanto por el edificio, porque al fin es un edificio nomás, pero fue una experiencia, un peregrinaje de fe que en la Iglesia del Centro tomó más de 60 años, porque este templo no fue un sueño tuyo y mío, este templo ya era un sueño de don Santiago Canclini. 75 años. 75 años, tenés razón, 75 años. Bueno, pero déjame decir una cosa más, y con esto cierro el programa, a ver si tengo la hora casi, ya con esto cerramos, ¿no? Una cosa más que me vino a la memoria mientras hablábamos, que liga con lo del primer programa de Josué, pero que liga con algo que me acordé
de algún programa que hicimos vos y yo, de Un Lugar para el Encuentro, cuando hacíamos la radio en aquel momento. En el primer programa de Josué dijimos, Pablo especialmente lo desarrolló, que el obrar de Dios es permanentemente sobrenatural, porque la naturaleza de Dios es la sobrenaturalidad, ¿no? Y que lo que a veces nos falta es poder visualizar en las cosas cotidianas de la vida las innumerables muestras de su poder, de su amor y de sus milagros, ¿no? Ligado a esto, y lo que estábamos hablando de levantar monumentos, de levantar oportunidades en tiempo y espacio para compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas con las siguientes generaciones, de manera tal que las siguientes generaciones tengan una fortaleza frente a sus propias luchas, que reciban de sus padres, de sus abuelos. No hace falta que sean solamente, que esos monumentos, esos memoriales, sean solamente cosas dramáticas como Dios me sanó de cáncer o Dios hizo tal o cual cosa. Y aquí viene el recuerdo de un programa que hice con vos, en donde vos dijiste así al pasar, pero fíjate que no fue al pasar para mí porque me lo acuerdo 35 años después, dijiste la importancia del álbum de fotos familiar. ¿Sí? Y cómo era una costumbre tuya y de tu familia cada tanto reunirse y empezar a mirar las fotos. Ahora mirar videos. Bueno, videos, ¿sí? Pero ese es otro monumento, ese es otro memorial. Ahí no hay probablemente en esa foto o en ese video una curación de un cáncer, pero hay un momento feliz de la familia. Sí. Y cuando uno dice, aquí intervino Dios, es decir, esto no es solamente porque Norma y yo nos llevábamos bien y porque yo laburaba y pudimos hacer este viaje y porque esto y lo otro, sino en toda esa realidad Dios interviene, ¿no? Y buscar las oportunidades, ¿no? Yo siempre lo digo en la experiencia, ligándolo con el programa anterior, con Gaby, yo tuve las mejores experiencias espirituales de él, las tuve en la cancha, ¿sí? En la cotidianeidad, ¿sí? Y aún experiencias sobrenaturales grosas. En Francia, una vez él me acompañó porque yo tenía que ministrar en Francia justo en el tiempo del Mundial de Francia. Y conseguimos entrada para ver Argentina e Inglaterra. Y cuando Argentina le gana a Inglaterra, lo elimina, empezamos a subir para salir antes de que terminara el partido y todos los hooligans se nos vinieron encima y le empezaron a romper la cabeza a todos los argentinos, literalmente con botellas de cerveza en la cabeza, todo. Y fue una masacre. Y literalmente, Gaby tenía 10 años. Yo tenía un niño de 10 años a quien yo tenía que cubrir. Lo puse detrás mío y dije, Señor, cubrinos. Y literalmente Dios nos hizo invisibles. Amén. Pasamos por en medio de los peores hooligans, ¿sí? Sin que nos vieran, porque veíamos sus ojos que no nos veían a nosotros, que miraban a los otros, ¿sí? Entonces, desde esas cosas más grosas hasta el detalle de qué bien que la pasamos acá con mi papá que me llevó a la cancha, ¿no? Sí. Poder que vos puedas tomarte este hábito. Y me gustaría que lo desmenuces por lo menos con un par de frases más, porque sé que a mí me quedó grabado de aquel entonces, ¿no? Sí. Es que vuelvo otra vez a lo que dije antes, el valor de la memoria. Dios nos ha dado un don maravilloso que es justamente la memoria. Lamentablemente, cuando le dejamos lugar al diablo, el diablo también usa nuestra memoria para hacernos recordar cuestiones que nos llenan de vergüenza, pecados que no debíamos haber cometido y cosas por el estilo. Pero cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo activa la memoria
para traernos a la realidad otra vez la película, por decirlo así, de esos momentos de gran felicidad, que son milagros de Dios, de encuentro, de una rica comida, de una Navidad hermosa que pudimos juntarnos toda la familia, de un aniversario, de un nacimiento. Si tenemos las fotografías y hoy los videos, eso es fantástico, pero si no los tenemos, de todos modos tenemos la memoria. Y tener eso presente para la acción de gracias. Yo los desafío, especialmente a los que les gusta estudiar la Biblia, que se lean la Biblia de tapa a tapa y subrayen todos los lugares donde aparece el verbo recordar. Y se van a sorprender de la cantidad de veces que aparece. Porque hay medicina en el recuerdo de las cosas buenas, hay sanidad, hay alegría, hay paz, la fe se mueve a la acción de gracias, porque cuando miramos para atrás y recordamos esto, podemos ver otra vez la mano de Dios haciendo su obra, y siempre una obra milagrosa, hermosa. Amén. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a cerrar orando como siempre. Te recordamos que la Biblia de la Nueva Reforma está a tu disposición en Editorial Peniel, en la página de Editorial Peniel, y también presencialmente allí, los que viven en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, en la calle Boedo, a poquitos metros de Avenida Rivadavia. Vamos a cerrar con dos oraciones. A ver, la primera, ¿sí? Antes de que Pablo tenga la primera oración, le voy a pedir que él ore, ¿sí? Una oración de acción de gracias. Amén. ¿Sí? Amén. Por todo lo que Dios hace, ¿no? Por todo lo que hemos reconocido y aún lo que no hemos reconocido, pero que qué sería de nosotros si Dios no lo hubiera hecho o no lo hubiera evitado, ¿no? Pero antes de que Pablo haga esa primera oración, quiero que allí donde estás, en tu casa, en el lugar donde te encuentres, cierres un cachito tus ojitos y hagas memoria por lo menos de una cosa que Dios haya hecho en tu vida, ¿sí? La primera que aflore de tu corazón, y dale gracias, levantá un monumento ahí, levantá un monumento. Y ahora vamos a orar juntos con Pablo esta oración de acción de gracias. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Cuando volvemos hacia atrás, cuánto hay para agradecerte. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque estuviste dándonos vida. Amén. Porque nos hiciste nacer, porque nuestro llanto, nuestro primer llanto fue un canto de alabanza a tu nombre. Gracias porque nos enseñaste a caminar, a decir mamá, papá. Nos enseñaste a leer y a escribir, nos enseñaste a jugar. Gracias porque en el juego, en nuestra infancia, hemos encontrado amigos, amigas, y porque más tarde en la adolescencia nos diste compinches, y porque nos enseñaste a relacionarnos con personas diferentes. Y allí encontramos amor y aprendimos a amar. Gracias porque pusiste a esa persona especial con la que comenzamos a compartir la vida y otra vez a recrear el sueño de la vida, asociándonos con vos en la tarea creadora, y nos diste hijos. Amén. Y en el correr de los años, nietos, y responsabilidades y trabajo y salud y fuerzas y oportunidades extraordinarias. Gracias. En aquellos que hemos caminado bajo la tutela de tu Espíritu, cuántas cosas maravillosas han ocurrido. Gracias porque cuando la enfermedad
tocó nuestro cuerpo, estuviste ahí para sanarlo. Gracias, Señor, porque cuando sentimos el dolor de la partida de un ser querido, estuviste para consolarnos. Amén. Gracias, Señor, porque fuiste el huésped invisible en nuestra casa, en cada rincón de la casa. Escuchaste nuestras conversaciones, también los líos, peleas, desencuentros que siempre ocurren, pero también vos fuiste el gestor de la reconciliación, amén, amén, del reencuentro. Gracias, Señor, porque has hecho que en nuestra vida las distancias pierdan significado, porque el amor siempre nos mantiene cerca. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque cuando nuestros vecinos o familiares que no te conocen o otras personas estaban desesperados, cargados de angustia, sufriendo un vendaval insoportable, nosotros podíamos seguir navegando nuestra barca con Jesús durmiendo tranquilo y nosotros también, confiando en Él y en su poder de calmar cualquier tormenta. Gracias porque alguna vez que nos faltó el pan, nos lo diste multiplicado por 1000. Porque alguna vez que nos faltó el vestido, nos vestiste como príncipes y princesas. Porque alguna vez que necesitábamos el techo, nos diste abrigo, casa y nos acompañaste. Gracias, Señor, porque en la torpeza de la juventud nos enseñaste a vivir. Y en la sabiduría de la madurez nos enseñaste a compartir lo aprendido. Gracias, Señor, porque cada segundo de nuestra vida es un milagro tuyo, es el fruto de tu mano amorosa. Gracias, porque aún de este lado de la eternidad nos has dado a comer algo del fruto del árbol de la vida para seguir después del otro lado de la eternidad, con Él por siempre y siempre. Gracias porque tenés reservada para nosotros una morada eterna. Gracias porque tenés una vida plena guardada para nosotros. Gracias porque lo mejor que hemos vivido en esta vida lo vas a multiplicar de manera infinita del otro lado. Por eso, Señor, para la alabanza de tu gloria, gracias, gracias, gracias. Amén, Señor, amén, amén. ¿Sabés para qué te hice levantar ese monumento a partir del recuerdo de un obrar de Dios en tu vida? ¿Sabés para qué le pedí a Pablo que orara esta oración de gratitud a Dios, además de darle al Señor la honra que Él merece? Porque estoy seguro que vos también tenés ahora un Jordán que cruzar. Y el monumento sirve para animar tu fe, a decir, si Dios hizo todo eso en mi vida, si todas estas cosas que Pablo tan maravillosamente acaba de orar ocurrieron en la vida de la mayoría de nosotros, o buena parte de esas cosas ocurrieron en todos nosotros. Si ocurrió ese hecho que vos levantaste como recuerdo y como monumento, como memorial hace un instante, si Dios hizo eso por amor a vos y manifestó su poder, ahora que tenés un nuevo desafío por delante, ahora que hay un Jordán tal vez que asusta porque estás en la estación de mayor caudal de agua, de inundaciones, ahora que sabés que del otro lado, en la otra costa, está la tierra que está ocupada por adversarios, por enemigos. Ahora que eso te preocupa, que te atemoriza, pero también que sabés que es la tierra prometida que Dios quiere que vos llegues a conquistar y a tomar. Ahora mirá el monumento. Hacé memoria del Dios de amor y de poder que te dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y el mismo Dios que lo hizo, lo está haciendo y lo hará. El mismo Dios que lo hizo, lo está haciendo y lo hará en tu vida, hermano,
en tu vida. Ni siquiera necesito orar por esto, solo necesitamos creerlo, porque Dios ya lo está haciendo y Dios lo completará en tu vida. Te bendecimos desde aquí. Amén. Con el pastor Pablo, ¿sí? Sabemos que estarás pisando una tierra que fluye leche y miel. Amén. Qué hermoso compartir con vos cada semana. Te esperamos la próxima en Odres Nuevos.